Shalom, bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en esta travesía por el primer siglo y sus cartas. Hoy vamos a tocar un poquito acerca de la carta la carta Filemón, y vamos a hablar acerca del aspecto social y el aspecto geográfico de esta carta. Es una carta que tiene 25 versículos solamente, pero de la cual podemos sacar una gran cantidad de información y ser bendecidos. Así es que voy a estar usando el comentario geográfico Lexam, este que está aquí. Comentario geográfico Lexam. Ahí lo tiene. Y vamos a ver Onésimo y el mundo social y geográfico de Filemón. Y algo interesante es, dice, versículo 1 al versículo 25. Puntos claves. Este recurso nos da varias cositas a considerar. Y uno, Colosas como contexto para los destinatarios de la carta Filemón. Requiere tener en cuenta la organización de la ciudad, sus viviendas y sus alrededores. Esta carta va para Colosas, donde está Filemón. El encarcelamiento de Pablo, probablemente en Éfeso, y la anticipación de una visita suponen una movilidad considerable entre los jugadores claves mencionados en la carta. La famosa industria textil de Colosas se refleja en el lenguaje comercial que se mezcla con connotaciones de los creyentes en la carta. Y ya hicimos varios videos que tienen que ver con la ciudad de Colosas solamente. La carta a los colosenses es una serie de varios videos. Usted los puede ver para tener un mejor contexto de lo que es la ciudad de Colosas. Por qué se habla lo que se habla en Colosas. Y ahí está Filemón, y Onésimo se encuentra con Pablo en la cárcel. Y esta carta nos va a explicar eso. Así es que Colosa, pero también lo es el comercio de esclavos. Ambos elementos son sus fuertes, lo que es la industria textil y el comercio de esclavos en Colosa, que son fuertes indicadores de una cuidadosa organización del espacio. Los intereses comerciales comunes de Pablo y Filemón sugieren contactos que conducen a la conversión fuera de Colosas y una apreciación conjunta de lo que significa un valor agregado. Esto lo encontramos en la carta, pero muchas veces no sabemos por qué. A un valor agregado a un esclavo, en este caso, una formación en la fe. La jurisdicción legal que cubre la mayoría de colosenses, mayor parte del tiempo, eran leyes griegas de la ciudad. ¿Ve? Eran leyes griegas de la ciudad. Y estoy subrayando todo esto porque son cosas interesantes que muchas veces no le ponemos cuidado. Una vez fuera de los alrededores de la ciudad, Onésimo se convirtió en un fugitivo porque había leyes griegas. Después de tortuosas, pastores, rutas a los encarcelados de Pablo. ¿Okay? Todo esto es todo lo que habla aquí. Entonces, ahora sí, Colosas como escenario geográfico para Filemón. La breve carta Filemón, no lleva nombre de lugar, pero tradicionalmente se ha asignado a Colosas. Existen varias razones para admitir esta ubicación. Un obispo de Cyrrhus del siglo V llamado Theodoret es famoso por sus comentarios sobre las cartas paulinas. Menciona que la casa de Filemón todavía era conocido en su época como una meta de peregrinación de Colosas. Esto se encuentra en Patrología Graeca. Y aquí están las referencias. La mayoría de comentarios recientes se centra en el carácter común de los nombres mencionados en tanto Filemón, del versículo 1 y versículo 2, donde dice Pablo, prisionero del Mesías, Yeshua y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. También, versículo 23 y 24, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en el Mesías Yeshua, también Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Y también en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18, en donde está mencionando varios nombres. La ausencia en la carta a los colosenses de los nombres de dos de los principales actores de Filemón, a saber que son Filemón y Apfía, refuerza la asignación de la carta a Filemón en un escenario de Colosas. Las letras de papiros egipcios dirigidos a la misma casa más de tiempo muestran que cuando muere alguien entre las letras, el nombre del difunto ya no se incluye en los saludos. La implicación es que la carta a los colosenses fue escrito algún tiempo después de la carta a Filemón, y que Filemón y Apía, si se desconoce que era marido y mujer, han muerto. Un dato interesante porque ahora nos dice que posiblemente la carta
Filemón se escribió primero, y cuando se escribió la carta a los colosenses no se menciona a Filemón ni a Pía, que podrían haber sido marido y mujer y ya estaban muertos. Entonces este es un mapa de lo que hablamos en Colosenses, lo cerca que estaban las ciudades, la Hierápolis, la Odisea, el famoso valle de Licus. Aquí está Filadelfia, todas las congregaciones de Apocalipsis van a estar mencionadas en esta área. Y aquí está Colosas. ¿Okay? La ubicación del encarcelamiento de Pablo. Esto solo satisface una de las preguntas preliminares que han preocupado la beca en la carta. Pablo escribió la carta desde la prisión. Según Filemón 1, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, y el hermano Timoteo. Versículo 9. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero del Mesías Yeshua. Versículo 10 también menciona: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Versículo 13. ¿Quién hubiera querido retener conmigo? A quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Y versículo 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en el Mesías Yeshua. Pero ¿dónde está encarcelado? No se nos dice. Todas estas referencias es que él está encarcelado, pero no nos dice dónde. Así que suelen aparecer tres posibilidades. Éfeso es una de ellas, Roma y Cesarea Marítima. Estas grandes ciudades están cada vez más lejos de Colosas. Éfeso tiene 120 millas, unos 193 kilómetros y una distancia de caminata directa de 6 días. O sea que para llegar de Éfeso a Colosa eran 6 días de caminata. Roma tiene 1780 millas, 2864 kilómetros y 97 días de caminata, o 2160 millas. Usted se imagina lo que es caminar 97 días, porque antes no había autobuses, no había aviones, así que eran caminatas. De Roma hasta Colosas eran 97 días de caminata. Bastante, ¿va? También está, y 49 días de viaje por mar. Bueno, se podía cortar si se iba por mar, lo que hacía Pablo muchas veces, que son 49 días de viaje. Pátara, en la costa sur de Asia Menor, más largo si es de Éfeso. Y Cesarea Marítima tiene 962 millas por carretera, que son 1548 kilómetros, 53 días de viaje, o 900 millas, y 26 días de viaje por carretera y ruta marítima desde Side. Como quiera, son 26 días, casi un mes. Por eso ahora entendemos por qué una de las corbanos, una de las ofrendas que se traía al templo, era una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda shelamí, una ofrenda de agradecimiento. Y era precisamente cuando las personas hacían un viaje largo, especialmente estar 30 días en el mar y llegar con bien al lugar, esta gente llevaba una ofrenda de agradecimiento al templo, dando gracias, una ofrenda de agradecimiento por pasé este largo viaje o crucé el desierto, y ese era el agradecimiento. ¿Okay? Quería nomás agregar esa notita extra ahí. Cada soporte, opción busca en el Nuevo Testamento. Éfeso, 1 Corintios 15:32 nos dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 2 Corintios 1 del 8 al 10, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Roma, Hechos 26 del 16 al 17. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. ¿Okay? Ahí están las posibles. Y Cesarea de Marítima.
En Hechos 25:35, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes, que es Cesarea Marítima. Y en el 24:23, y di órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Así es que aquí están las tres. Éfeso, de acuerdo a 1 Corintios 15:32 y 2 Corintios, Roma de acuerdo a Hechos 28:16 y Cesarea Marítima, Hechos 23:35 y 24:23. La distancia y el costo influyen en una preferencia. Dado que el confinamiento, Epafras, acciones de Pablo, Epafras, que era el líder de la iglesia de Colosa, y es mencionado en Filemón 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en el Mesías Yeshua. Y sin embargo, es una cuidadora de los seguidores del Mesías en el valle de Lico. Era una mujer, yo diciendo que era un hombre. Era una mujer. Colosenses 4:3 dice, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea. Aquí está hablando de Epafras. Vamos a ver aquí. Epafras, que es uno de vosotros. Su nombre. Vamos a investigar bien. Epafras. Cristiano de Colosas. Creyente. Era un hombre. ¿Okay? Entonces aquí el comentario está. Pero está erróneo porque dice una mujer. Una cuidadora. Debería ser un cuidador. Sin embargo, es un cuidador de los seguidores del Mesías en el Valle de Lico. ¿Okay? Y ya vimos que en Colosenses 4:13 lo está mencionando desde el 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo del Yeshua el Mesías, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros, los que están en la Odisea y en Hierápolis, el mapita que les enseñé. Seguir leyendo aquí. Dado que los ojos de Pablo se vuelven hacia el imperio occidental cuando Roma está a la vista, Romanos 15:24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y dado que Pablo expresó una esperanza de visita a Filemón y otros miembros de la iglesia, Filemón 22, al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En cuenta el plural, vosotros. Éfeso parece la más probable de los tres lugares donde podía haber estado encarcelado. ¿Se acuerda que le mencioné tres? Éfeso, aquí. Roma, aquí. Y Cesarea Marítima, aquí esta última. Entonces, dice aquí, Éfeso es lo más probable. Se desconoce si esa cárcel estaba en el Pretorium, la sede del gobernador, o una celda en las oficinas cívicas, que se encuentra en todas las ciudades importantes a lo largo del valle de Meander Licus. Estas celdas proporcionaron el borde duro al orden impuesto sobre el comportamiento y el movimiento de los habitantes urbanos por el diseño topográfico y arquitectónico de la ciudad. Los agentes de la ley nomofilaques reforzaron las limitaciones espaciales encarcelando a quienes lo interrumpieron. Por eso Pablo podía haber estado encarcelado ahí. En el siglo XIX, el edificio en la cima de una colina que dominaba la ciudad fue denominado la prisión de Pablo, capturada aquí en 1865 por el fotógrafo húngaro Alexander Sobodov. Okay, ahí está la posible. Entonces, ahora entendemos que había tres posibles escenarios y basado en la distancia, basado en las referencias, basado en la actitud de Pablo de querer visitarlos, entendemos que entonces Éfeso es la locación más probable donde Pablo está encarcelado y desde donde Pablo está mandando la carta a Filemón. Y posiblemente más tarde desde donde envía la carta a Colosenses. Si es que no se fue movido de prisión.
¿Ok? Relaciones de Onésimo, Filemón y Pablo. Vamos a establecer un poquito cuáles eran las relaciones, porque la carta menciona una relación muy íntima de Pablo con Filemón y también de Pablo con Onésimo. Dos cuestiones se refieren a la relación de Onésimo con Filemón. Si era un fugitivo, un esclavo fugitivo, un esclavo vagabundo, un esclavo que buscaba un intermediario reconciliador, un liberado o no un esclavo en absoluto. Todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas. ¿Era un esclavo fugitivo? ¿Era un esclavo vagabundo? ¿Era un esclavo que buscaba intermediario reconciliador? ¿Era un liberado o no era un esclavo en lo absoluto? ¿Y cómo fue Filemón y la familia para tratar con Onésimo a su regreso? ¿Continuaría como esclavo o era probable la manomisión? Además, ¿cómo hemos de entender Pablo prisionero en su relación tanto a Filemón y Onésimo y los seguidores del Mesías que escuchan la carta? Porque en el versículo 2 dice, la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, o a la congregación, la sinagoga, el lugar de reunión. Cualesquiera que sean las decisiones que se tomen, el comercio de esclavitud y el control de esclavos constituyen el contexto crítico de la carta. Nuevamente, queremos entender cuál es el contexto de la carta. Comercio de esclavitud, control de esclavos, es el contexto crítico de la carta. La carta tiene que ver con la esclavitud, cómo se va a manejar. Y por eso hay una petición de Pablo de decir, ahora trátalo como a uno de tu casa, ya no es un esclavo, dale libertad. Por lo tanto, se debe abordar la organización y el control del espacio y el movimiento. Se pasa por alto con frecuencia en este amplio bosquejo que son las implicaciones del movimiento de Filemón tanto en la relación a Pablo y a Onésimo. Filemón se debe haber encontrado con Pablo en alguna parte, y sin embargo, la interpretación general de Colosenses 2:1, pero quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Se deduce que es que no se habían reunido Colosas con Pablo, no se habían reunido en Colosenses con Pablo. La referencia en la carne, a veces omitida en las traducciones, se relaciona fuertemente con Filemón 16. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, o sea, como uno de tu familia, en la carne y en el Señor, que habla de la restauración de Onésimo a Filemón, un encuentro personal. La carta indica que Pablo tenía estrechos de creyentes y probablemente los lazos comerciales con Filemón. O sea, eran lazos de fe y eran lazos comerciales. Versículo 17 al 19. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que tenía negocios. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Y aquí entra lo que es la relación de patrocinio y clientela. Pablo era un patrón para Filemón, tenían una relación de patrocinio-clientela. ¿Okay? No que era su patrón, sino que tenían una relación de negocio. Pablo le había dado ciertos favores y ahora en esa relación, dentro de lo que es el contexto de patrocinio y clientela, esta carta se está enviando con un mensaje. Tú me debes. Y ahora yo te voy a cobrar algunos de los favores que me debes con la restitución de Onésimo. Con eso me pagas muchas de las cosas que tú me debes. Es importante porque ahora estamos lidiando con la relación que tenía el comercio de esclavos, cómo se manejaba el comercio de esclavos, pero también con el patrocinio y clientela, y pudiéramos agregar honor y vergüenza, porque ahora un esclavo que huyó, un esclavo que salió fuera, ahora se le pide que sea restituido su honor, que se había convertido en vergüenza, porque un esclavo fugitivo dentro de lo que eran las leyes del primer siglo muchas veces podía terminar en la cárcel o podía volver a ser esclavo y ser revendido. Y ahora Pablo le dice, no, este hombre merece un honor porque ha aceptado la palabra del evangelio, ha tenido fe, y ahora hay que tratarlo como a uno de la familia. Importante. Entonces, la adición de Filemón al Mesías se debió a la mediación de Pablo. Un manuscrito, el Codex Claromantus, agrega en el Señor para aclarar lo que significa me debes a ti mismo. Versículo 19.
Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes, tú te debes a mí mismo, tú mismo me debes a mí. La conversión de Filemón debe haber ocurrido en otro lugar. El lenguaje comercial llamativa de la letra indica un ámbito lingüístico compartido entre Pablo y Filemón, que sin vergüenza podría ser utilizado por su relación como creyentes también. Por lo tanto, surge una pregunta relacionada sobre dónde compró Filemón a Onésimo y por qué. Una buena pregunta. Los mercados de esclavos eran ubicados en todo el Mediterráneo. El tráfico ordinario de esclavos, como lo habla Digest, esta es la referencia, a veces estaban ubicados permanentemente en grandes ciudades. Y si nosotros nos ponemos a ver que está Éfeso y está todo lo que es Asia Menor, y dentro de lo que es Asia Menor había ciudades grandes. Éfeso era una de las grandes ciudades con el templo de Artemisa, y había mucha gente que venía, mucho comercio. Entonces tenemos que ver las diferentes ciudades, cuáles eran las más importantes, y de ahí darnos cuenta de que Filemón pudo haber comprado a Onésimo en una de estas grandes ciudades. Él vive en Colosas. Ahora ya sabemos dónde vive Filemón. Entonces ahora, si nosotros nos ponemos a fijar en este mapa que está aquí, vamos a entender la Odisea, Colosas. La Odisea era una ciudad grande, Hierápolis era una ciudad grande también. Entonces, el valle de Licus, que es todo esto, era una ciudad muy importante. Y hay que preguntarnos dónde compró a Filemón a Onésimo. La compra de Filemón a Onésimo. Poca evidencia epigráfica de esclavos existen los aproximadamente 30 inscripciones de Colosas, a pesar de la puesta en escena de espectáculos de gladiadores combinados con el énfasis de los hogares en el código de esclavos. Colosenses 3, acuérdense, es una carta donde está hablando, y llega una parte en donde está hablando de los esclavos. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Y después está hablando de los siervos, ¿verdad? Aquí está hablando de los maridos. Está hablando de los maridos, y después habla de los siervos aquí, amos. Amos, aquí en esta parte de aquí. ¿Ok? Siervos. Versículo 22, siervos. Y después capítulo 4, versículo 1, amos. Eso quiere decir que Colosas tenía una relación donde había amos que tenían siervos de su cuidado, y por eso para la Colosenses, que es donde está donde está Filemón, muy probablemente Pablo está tomando en cuenta que esas relaciones de tú tienes siervos, trátalos con respeto, trátalos con dignidad. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos, porque acuérdense que no hacen las cosas para ellos, sino independientemente ustedes tienen un amo que está en el cielo. Interesante cuando empezamos a conectar todo esto. Colosenses 3:17 al 4:1 sugiere que la voluntad futura, sugiere que la voluntad futura de la excavación, cambiar esta deficiencia, lo que era la relación amos-esclavos. Los esclavos habrían sido intercambiados en Colosas entre individuos de medios, a veces por subarriendo contractual para servicios específicos, y durante los principales festivales del calendario cívico religioso. Una vez más, si usted estudió Colosenses conmigo, si no, puede ir al canal y revisar los pequeños cortos videos que hicimos de Colosenses. Se va a dar cuenta que había un sincretismo en donde había un montón de festivales, y por eso Colosenses 2:16 dice que nadie te juzgue en comida, en bebida, porque se estaba haciendo un sincretismo de lo que eran los elementos judíos y se estaban combinando con otros festivales, porque en Colosas había un calendario cívico religioso muy grande.
Pero existían centros para el tráfico de vidas humanas en Apamea. Mire, aquí nos está diciendo un lugar. Apamea, al este en Royal Road, una caminata de 3 días. Y en la Odisea, ¿ve que le dije? Le enseñé el mapa y le dije, la Odisea era probablemente uno de esos lugares. La Odisea, posiblemente, aunque menos probable, Filemón podría haber viajado hacia el sur hasta la ciudad portuaria de Side, a 185 millas de distancia, que era una caminata de 10 días, la mitad de eso en un carruaje tirado por caballos. Éfeso era una ciudad portuaria más cercana, a 120 millas, y también le mencioné que Éfeso era una probabilidad, aquí está. 120 millas al oeste, aproximadamente una caminata de 6 días, más larga si tomaba un bache por los ríos Licus y Meander desde la Odisea. Esta es una estela, un fragmento de un alivio funerario que muestra el trabajo de un comerciante de esclavos Anfipolis en el norte de Grecia, que muestra esclavos en el trabajo manual en el registro superior y encadenados para su exhibición o como parte de una cadena de pandillas en el registro inferior. Aquí ve los esclavos trabajando, la parte superior, y encadenados aquí en la parte inferior. Éfeso ofreció otras ventajas comerciales para el comercio de bienes del valle de Licus. Es probable que Filemón se haya aventurado más allá de Colosas con el único objetivo de comprar a un esclavo, a Onésimo, pero lo haya incluido en su viaje general de negocios. En los principales centros comerciales, Onésimo, si ese era el nombre proporcionado para el esclavo, habría sido desfilado probablemente en el lugar comercial que era el agora, el mercado, la plaza, obligado a pararse desnudo o vestido de lomo en una pequeña plataforma, catasta, abierta a inspección física por parte de Filemón. Este patrón de incursión somática y vigilancia fue la norma a lo largo de la vida de un esclavo. Onésimo probablemente fue etiquetado por su origen étnico, identificando marcas corporales y garantías de que no estaba comprometido por los reclamos de propiedad de otro, o por el historial de vuelo, o vagancia. Este último, una garantía adaptada de la práctica romana. Cualquier habilidad que haya tenido Onésimo habría inflado el precio de compra. Frigios, por ejemplo, eran reconocidos como trabajadores en textiles, además de ser degradados como sexualmente promiscuos. Esto lo habla Cícero en su obra Epistulae an Quintium Fraternum. Aquí está la referencia. Y no lo tengo, por eso no se lo muestro. No tenemos ninguno de estos detalles, pero el comercio omnipresente de esclavos hace que la situación de Onésimo sea asumida por la carta a Filemón una cuestión excepcional. Y aquí está, por cierto, Rico Cortés anduvo por estos lados. Le muestro la foto, pero aquí no está Rico. Esta es la vista de Harbour Street en Éfeso. La calle tal como se ve actualmente fue renovada y ampliada a principios del siglo V antes de la era común y llamada Acardian Street del siglo V después de la era común y llamada Acardian Street en honor al entonces emperador. La bahía del puerto está completamente llena de sedimentos, un problema constante en la antigüedad, con la costa mediterránea a 4 millas, 6.4 kilómetros de distancia. Aquí está el mar, ¿ve? Significado de Onésimo. Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. Le leí. Normalmente este tipo de estudios es más lectura, porque quiero que usted se dé cuenta de la gran cantidad de información que desconocemos. Muchas veces no sabemos por qué era un esclavo Onésimo y qué hacía Filemón con un esclavo, dónde lo compraba, por qué lo compraban y cuál era el valor de Onésimo. Obviamente, al estar con Pablo, al recibir el evangelio, y por eso vemos que Pablo le dice, a mí me puede ser muy útil, pero te lo mando a ti para que ahora lo trates como un hermano, porque ahora Onésimo se había vuelto en una persona que había obtenido un valor con el conocimiento y con lo que él tenía, que podía venderse en un precio más elevado. Y Pablo dice, tú me debes favores, acuérdate, tenían tratos comerciales, tenían tratos como en la fe, y
Vamos a ver la próxima semana un poquito más del contexto y como siempre lo hacemos, después vamos a leer la carta, que solo son 25 versículos, y con toda la información que estamos obteniendo, después vamos a decir, ahora la carta a Filemón hace mucho sentido. Acuérdese, se cree que la carta a Filemón fue escrita antes de la carta a Colosenses. Por eso en la carta a Colosas no aparece Filemón, no aparece la que se cree que es su esposa, porque ya habían muerto y ya no aparecen ahí. Entonces, datos interesantes que vamos viendo y que podemos considerar para tener un mejor entendimiento. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos en 2 semanas para el siguiente capítulo de esta exploración a la carta a Filemón. Shalom, bendiciones, shalom.